humana y aplicación de la normativa y jurisprudencia nacional e internacional. Saludamos especialmente al doctor Santiago Valareso, coordinador general de la gestión de la Defensoría Pública. De igual manera a la doctora María Emilia Cisneros, quien será ponente el día de hoy en esta charla, en este espacio académico. Y de igual manera saludamos de manera especial a los defensores y defensoras públicas que nos acompañan en este espacio y a los miembros de la red complementaria. Para dar inicio, vamos a dar paso al doctor Santiago Valareso, quien dará palabras de inicio en este espacio académico. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes con todos y todas quienes se encuentran conectadas en este proceso de capacitación. Reciban pues un cordial saludo de parte de la Defensoría Pública. Es un honor dirigirme a ustedes a nombre de nuestra máxima autoridad, el doctor Ricardo Morales Vela, quien me ha designado para que dé unas palabras de bienvenida en esta importante jornada de capacitación. Pues en esta ocasión nos convoca un tema de alta relevancia y de total actualidad, que son los derechos de las personas en situación de movilidad humana y aplicación de normativa jurisprudencial nacional e internacional, el cual representa no solamente un desafío jurídico, sino también un compromiso ético y humano para quienes ejercemos y nos formamos en el ámbito del derecho. Esta capacitación ha sido organizada de manera coordinada con el Instituto Iberoamericano de Leyes y Economía, a quienes, como siempre, les extendemos nuestro agradecimiento por su valioso aporte académico y su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades en nuestra región. De manera especial expresamos un sincero agradecimiento a la doctora María Emilia Cisneros, quien nos honra con su presencia y quien será pues nuestra ponente en esta jornada. Estamos seguros que su experiencia y conocimientos enriquecerán significativamente este espacio académico. La movilidad humana se constituye en una realidad compleja que exige que los operadores de justicia y nosotros, como abogados, tengamos siempre una actualización técnica, sensible y garantista. En ese contexto resulta fundamental fortalecer nuestros conocimientos en torno a la normativa vigente, la jurisprudencia aplicable, tanto a nivel nacional como internacional, con el fin de asegurar una adecuada protección de los derechos de las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad. Saludamos de manera especial a los defensores públicos, a los estudiantes de la carrera de Derecho que hoy nos acompañan y quienes a través de este espacio de formación reafirman su compromiso con la justicia, la equidad y la defensa de los derechos humanos. Estamos seguros que esta jornada será de gran provecho académico y profesional y sin duda va a contribuir significativamente al fortalecimiento de una defensa pública más especializada, más humana y efectiva. Auguro éxitos a todos quienes se encuentran conectados y bienvenidos a estas jornadas de capacitación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por sus palabras y de esta forma damos por inaugurado este espacio académico, resaltando la importancia del mismo y razón por la cual nos encontramos cada uno de nosotros en este espacio virtual. Antes de dar paso a la presentación de quien nos acompañará en la ponencia del día de hoy, quisiera darles algunas indicaciones generales. En primer lugar, recordarles que pueden encender sus cámaras para una mayor fluidez y comunicación dentro de este espacio, apagar sus micrófonos. Recuerden que tienen también disponibles la herramienta de chat para poder escribir comentarios o preguntas al respecto. Y finalmente recordarles que este espacio es un espacio de aprobación. Por lo tanto, al finalizar este espacio académico se enviará un link para que ustedes puedan rendir la evaluación y de esa forma recibir el certificado correspondiente a este espacio académico. Sin más, voy a dar paso a la presentación de la magíster María Emilia Cisneros, quien es abogada y licenciada en Ciencias Políticas y Sociales, especialista en Relaciones Internacionales, con más de 10 años de experiencia en cooperación internacional, derechos humanos y desarrollo sostenible. Asimismo, lidera proyectos estratégicos de internacionalización, atracción de inversiones y posicionamiento global de la provincia de Los Suay. Actualmente, de igual manera, se desempeña como docente en la Universidad de los Hemisferios. Es cofundadora de la Fundación Ciclo Rosa S, donde impulsa programas de liderazgo y empoderamiento dirigidos a mujeres indígenas y jóvenes,
Cuenta además con maestrías en Relaciones Internacionales, Seguridad y Desarrollo y en Derechos Humanos. Doctora, para nosotros es un gusto contar con su participación. Bienvenida. Muchísimas gracias, Lili. Muchísimas gracias, Santiago, Daniel, queridos doctores. Para mí, la verdad, es un gusto y un honor poderles acompañar el día de hoy en un tema que es tan importante y tan relevante el día de hoy. Realmente el tema de movilidad humana. Yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas, o si no ha sido con nosotros, ha sido aspectos familiares, ¿no es cierto?, que hemos tenido que afrontar el tema de la movilidad humana. Y ustedes, ¿no es cierto?, en su rol de defensores públicos, entender que detrás de cada uno de los expedientes migratorios hay historias de supervivencia. Nosotros, como abogados, no estamos defendiendo casos, estamos defendiendo vidas en tránsito. Como bien ha indicado Liliana, yo actualmente me desempeño como docente de la Universidad de los Hemisferios en la ciudad de Quito y una de las cátedras que me ha sido asignada ha sido justamente asilo y migración. Y es de explicarles, ¿no es cierto?, a los estudiantes de pregrado por qué es importante esta asignatura y lógicamente darles el mayor conocimiento posible porque uno no sabe, sobre todo en este momento tan volátil que estamos atravesando, ¿no es cierto?, como mundo, como humanidad. Quién sabe, ¿no es cierto?, que en algún momento tengamos que afrontar algo como aquello. En este sentido, el día de hoy nos corresponde ver los derechos de las personas en situación de movilidad humana y la aplicación de la normativa y de la jurisprudencia nacional e internacional. Como les decía, detrás de cada expediente migratorio hay una historia de supervivencia. Nosotros no estamos defendiendo solamente casos, estamos defendiendo vidas que están en tránsito. Como veo que son 269 personas conectadas actualmente, obviamente va a ser difícil darles la palabra a todos, pero sí quisiera, ¿no es cierto?, que la clase sea lo más dinámica. Entonces, tal vez, ¿no es cierto?, si es que pueden escribir en el chat esta respuesta. ¿Qué es lo primero que una persona pierde cuando esta persona se ve obligada a migrar? Digamos que el día de mañana hay una guerra o hay un conflicto interno y nosotros tenemos que huir de nuestro país, huir de nuestra zona de confort. ¿Ustedes qué creen que es lo primero que una persona pierde? La pertenencia a un lugar, nos dice Ángeles Peña, los derechos de ciudadanía por el estado de conmoción, familia, identidad, libertad, el trabajo, la libertad de tránsito, estabilidad, derechos, familia otra vez, su independencia, la dignidad, ¿no es cierto? Y entre muchas cosas, yo creo que lo más importante que perdemos es justamente este sentido de pertenencia, este sentido de identidad, de dignidad. A veces se suele separar de la familia el derecho, ¿no es cierto?, a tener una vida digna. En general, ¿no es cierto?, los derechos. Entonces, vemos que la movilidad humana para algunas personas lamentablemente no es una elección libre en la mayoría de los casos, ¿no es cierto? Llega a ser una estrategia de supervivencia. Y yo creo que eso es una de las cosas más complejas que uno tiene que afrontar. Yo les quería comentar, yo trabajé un tiempo en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. De hecho, mi trabajo ahí era ser oficial de elegibilidad, entender cada uno de los casos y sobre todo pensar que las personas, ¿no es cierto?, tienen una segunda oportunidad y darles, ¿no es cierto?, en la medida de lo posible, una solución a los problemas tan graves que estaban atravesando. Llegaban familias con estratos 2, 3, o sea, familias sumamente pobres en una situación de vulnerabilidad terrible y muchas veces eran mujeres solas migrando con sus hijos pequeñitos y lógicamente con esta preocupación de ya ahora qué van a hacer mis hijos, cómo voy a insertarles en una escuela, si es que ni siquiera tienen documentos. Entonces, ahí es, yo creo que cuando entramos, ¿no es cierto?, los abogados que manejamos los temas de derecho humanitario, los temas de movilidad. Entonces, por eso es muy importante, ¿no es cierto?, entender cuáles son las diferencias de estos conceptos tan importantes que todo el tiempo lo estamos escuchando, ¿no es cierto? Podríamos decir que una precisión inicial es que ninguno de estos términos que vemos entre migrante, refugiado, solicitante de asilo, persona que está en movilidad humana, que es un concepto muy amplio hoy en día en Ecuador, son sinónimos, ¿sí? O sea, realmente ninguno de esto es sinónimo. En el debate público, lastimosamente suelen mezclarse, pero en derecho, ¿no es cierto?, cada uno activa un régimen de protección distinto. Entonces, en consecuencia,
van a tener, ¿no es cierto?, van a tener consecuencias diferentes en cuanto al ingreso, a la permanencia, al principio de no devolución, que espero, ¿no es cierto?, que todos hayamos escuchado sobre este maravilloso principio. Y sobre todo, ¿no es cierto?, entendemos que la palabra de migrante probablemente es un concepto acuñado por la Organización Internacional de las Migraciones y que a la final llegó a ser un término sumamente genérico, ¿no es cierto? Y a la final nosotros vemos que este es un término que se usa de forma muy común y no llega a ser una categoría jurídica unívoca, ¿no es cierto?, del derecho internacional, porque refugiado, solicitante de asilo, remiten, ¿no es cierto?, a estatutos de protección internacional, que son mucho más específicos que hablar de un migrante en general. Entonces, en el Ecuador, además de estos derechos que se encuentran establecidos para las personas que se encuentran en situación de movilidad humana, además de encontrarlos en la Constitución, nosotros los encontramos en la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que básicamente nos introducen a una categoría mucho más amplia de lo que verdaderamente significa ser una persona que se encuentra en situación de movilidad humana. Entonces, vamos a empezar por el primer concepto, que es ser un migrante. Desde una perspectiva amplia, ¿no es cierto?, podemos decir que el migrante es una persona que decide desplazarse de su lugar de residencia habitual hacia otro lugar. No sea, ya sea que él decida irse dentro de un estado, por ejemplo, puede haber un desplazamiento interno. Yo, por ejemplo, viví muchísimos años en Quito, siendo de la ciudad de Cuenca, o son aquellas personas que deciden cruzar una frontera internacional. Entonces, hay que aquí entender cuáles son las razones por las que una persona, ¿no es cierto?, decide moverse de su lugar habitual. Y aquí cuando hablamos del migrante es que encontramos por situaciones de trabajo, por estudio, por situaciones económicas, tal vez por una reunificación familiar, por proyectos de vida, eh, muchas veces por el tema de seguridad. Hoy en día nosotros vemos que mucha gente de la costa se está moviendo a ciudades de la sierra justamente por los temas de seguridad, o puede ser inclusive una combinación de diversos factores. Entonces, la OIM nos subraya que el término migrante es un término paraguas, ¿sí? En un sentido mucho más descriptivo y no una categoría que sea cerrada o que sea uniforme para el derecho internacional. Entonces, aquí lo más importante que tenemos nosotros que destacar es que el migrante, ¿no es cierto?, se define por el hecho de un desplazamiento. No necesariamente, ¿no es cierto?, por la existencia de una persecución. Es alguien que ha decidido, ¿no es cierto?, porque tal vez quiere mejorar su condición económica, porque tal vez encontró un mejor trabajo, porque tal vez decidió irse a estudiar en otro lugar o porque no se siente tan seguro, pero aquí nadie le está persiguiendo, ¿no es cierto? Entonces, aquí la pregunta central no es todavía si es que la persona huye o no huye de una amenaza jurídicamente calificada, sino que esta persona decide desplazarse fuera de su residencia habitual, ¿no es cierto? Entonces, el migrante se describe como una situación de movilidad, pero no siempre, ¿no es cierto?, se describe por sí solo como un estatuto de protección internacional específico. Por eso nosotros podemos decir que toda persona refugiada ha experimentado un proceso migratorio en sentido fáctico, pero no todo migrante y puede llegar a ser considerado como un refugiado, ¿no es cierto? Entonces, esta es podríamos decir, la diferencia central entre estos dos términos, de migrante y refugiado. El migrante es alguien que decide porque decide mejorar sus condiciones de vida y que puede tener, ¿no es cierto?, diferentes aspectos por los que decide moverse de su lugar habitual. Mientras que el refugiado es cuando nosotros ya entramos en una categoría jurídica mucho más precisa. Hablamos de la Convención, ¿no es cierto?, del Estatuto de los Refugiados, que se dio en 1951. Tenemos que ponernos, ¿no es cierto?, en un contexto de la Segunda Guerra Mundial, había finalizado y nace esta maravillosa Convención de los Refugiados, ¿no es cierto? Y define que el refugiado es toda persona, ¿no es cierto?, que tiene un temor fundado porque su vida, su dignidad o su libertad corre en peligro por cinco motivos, que es el motivo de la raza, la religión, la nacionalidad, la pertenencia a un determinado grupo social o porque tiene una opinión política, ¿no es cierto? Es por esta razón que esta persona se encuentra fuera de su país y no puede o no quiere, ¿no es cierto?, acogerse a la protección de ese país.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, o el famoso ACNUR, resume esta noción señalando que se tratan de personas que huyen, ¿no es cierto? Es decir, que huyen de alguna persecución que les está pasando, porque ha existido algún conflicto en su país o porque han sido víctimas de violencia. Y cruzan una frontera internacional en busca justamente de esa protección. Entonces, la diferencia de fondo con el migrante que habíamos analizado es que no está en el movimiento físico, ¿no es cierto?, sino en la naturaleza jurídica del riesgo que se enfrenta la persona solicitante de refugio o ya refugiado, ¿no es cierto? El refugiado no se desplaza simplemente porque quiere mejorar sus condiciones de vida, porque encontró un mejor trabajo, porque quiere estudiar algo, ¿no es cierto? Esta persona se está desplazando porque su vida, su libertad o su integridad están corriendo peligro porque ha existido una amenaza grave. Entonces, aquí conviene una distinción doctrinal muy fina, ¿no es cierto? Que es que el migrante puede desplazarse por múltiples motivos, incluso motivos que pueden ser apremiantes, y el refugiado, en cambio, está amparado por un régimen de protección especial, que es un régimen de protección internacional, porque la salida de su país, ¿no es cierto?, se vincula con un aspecto de persecución grave o con otras formas graves de violencia, ¿no es cierto?, según desarrollos regionales, ¿no es cierto?, que se dan como la Declaración de Cartagena, que es otro de los instrumentos internacionales que vamos a analizar el día de hoy. Por eso decimos que el refugiado activa principios especiales, ¿no es cierto?, sobre todo el principio de no devolución o en inglés el principio de non-refoulement, que está reconocido por la Constitución de la República y también, ¿no es cierto?, que nos ayuda a garantizar de esta manera el asilo y el refugio. Si bien nosotros aquí hemos hablado del refugiado, es aquel que ya se le ha dado esta categoría y esta protección internacional. Tenemos, ¿no es cierto?, que saber que el solicitante de asilo es otra categoría, es la persona, ¿no es cierto?, que ha pedido una protección internacional, pero que su solicitud aún no se encuentra resuelta. Por eso es solicitante, ¿no es cierto? O sea, todavía no es un asilado en forma definitiva. Aquí el ACNUR explica que estas son personas que necesitan una protección internacional y esta petición, ¿no es cierto?, de reconocimiento de la condición de refugiado o de otra forma de protección se encuentra pendiente. Entonces, esta categoría es especialmente importante porque jurídicamente, ¿no es cierto?, representa una situación intermedia en la que todavía no ha sido, ¿no es cierto?, otorgado el refugio como tal. Entonces, como no tiene este reconocimiento formal, ¿no es cierto?, tampoco se le puede tratar a la persona como si es que fuera un migrante común, ¿no es cierto?, como si es que fuera un extranjero común, sin la necesidad de protección. Entonces, en este punto fino hay que explicar, ¿no es cierto?, que el solicitante se encuentra en una zona de protección internacional provisional, pero que al mismo tiempo está reforzada, ¿no es cierto? Porque si bien el Estado todavía no le ha reconocido formalmente su condición de refugiado, sí está obligado a tramitar la solicitud con garantías, un análisis individual de cada uno de los casos y el respeto al principio de no devolución mientras se decide, ¿no es cierto?, el otorgamiento o el no otorgamiento de esta categoría. Entonces aquí vemos, ¿no es cierto?, que esta es una lógica derivada precisamente de la función preventiva del asilo. Entonces, el refugiado ya tiene un estatuto reconocido, mientras que el solicitante de asilo está pidiendo ese reconocimiento. Y mientras tanto, ¿no es cierto?, no puedes quedar jurídicamente desprotegido. Entonces, por ejemplo, como yo les explicaba cuando yo trabajaba en el ACNUR, estas personas venían, daban su entrevista y nosotros les otorgábamos, bueno, el ACNUR les otorgaba un certificado que ellos significaba que eran solicitantes de refugio. Entonces tenían como que esta protección un poco provisional hasta que la decisión, ¿no es cierto?, llegue al curso final, o sea, llegue la resolución final de esto. Y luego, ¿no es cierto?, vemos la persona en movilidad humana. Este podríamos decir que es uno de los conceptos más amplios que encontramos y en el Ecuador lo más innovador que constitucionalmente tenemos, porque la Constitución nos reconoce el derecho de migrar y prohíbe considerar a cualquier ser humano como una persona ilegal, ¿no es cierto?, por su condición migratoria. Además, nos dispone que el Estado tiene que velar por los derechos de las personas que se encuentren en situación de movilidad humana.
Y luego, no conforme con eso, en el Estado ecuatoriano nosotros tenemos nuestra Constitución, pero también tenemos la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que en la definición, ¿no es cierto?, reportada en el texto oficial o en las versiones reformadas, se entiende que la persona que se encuentra en movilidad humana es aquella persona que se moviliza de un estado a otro. Entonces, esta decisión de moverse de un estado a otro puede ser una decisión voluntaria o puede ser una decisión forzada, con el ánimo, ¿no es cierto?, de residir o de establecerse temporal o definitivamente. Entonces, el proceso legislativo y la normativa ecuatoriana muestran que esta categoría abarca a emigrantes, inmigrantes, personas que están en tránsito, ecuatorianos que han retornado, ya sea voluntaria o no voluntariamente, y las víctimas de trata o tráfico ilícito y personas, ¿no es cierto?, que requieren de movilidad humana. Entonces, obviamente, el concepto de una persona que se encuentra en situación de movilidad humana es mucho más amplio, ¿no es cierto? Porque no solamente llega a ser como que esta etiqueta descriptiva, sino que es una categoría de carácter constitucional y lógicamente legal con una amplitud protectora. Entonces, esto, ¿no es cierto?, sirve para no fragmentar a la dignidad humana de la persona según el tipo de desplazamiento. Y para recordarnos, ¿no es cierto?, que el ordenamiento jurídico ecuatoriano intenta mirar el fenómeno desde una lógica más integral, ¿no es cierto?, no solamente como un simple control migratorio. Entonces, la Constitución ecuatoriana no se limita a regular extranjeros, incorpora a la movilidad humana como una dimensión de derechos. Entonces, mientras que el migrante, ¿no es cierto?, es un término amplio de uso internacional, podríamos decir que una persona en movilidad humana en Ecuador es una categoría un poco más comprensiva, con un anclaje constitucional que abarca, ¿no es cierto?, múltiples situaciones de desplazamiento y que exige una lectura de pro derechos, ¿no es cierto? Y sobre todo para ustedes como defensores públicos, es una persona que se encuentra en una situación de movilidad humana, siempre debemos referirnos, ¿no es cierto?, a que sea en pro de los derechos. Entonces, podríamos decir que estos cuatro conceptos tienen cuatro niveles de diferencia. Por ejemplo, el nivel fáctico, el nivel de los hechos, es que todas estas categorías parten del hecho común. ¿Y cuál es este hecho común? El desplazamiento humano. O sea, la persona decidió o tuvo que moverse, ¿sí?, del lugar habitual de origen. Luego tenemos el nivel causal, o sea, tenemos que preguntarnos por qué esa persona decidió desplazarse. Como habíamos visto, en el migrante pueden ser múltiples razones económicas, trabajo, educación, seguridad o simple reunificación familiar, ¿no es cierto? Mientras que en el caso del refugiado existe este desplazamiento porque hay un temor fundado, es decir, yo tengo una persecución, tengo una amenaza grave, ¿no es cierto?, en la cual el derecho internacional, ¿no es cierto?, me tiene que proteger. Luego, el solicitante de asilo es aquella persona, ¿no es cierto?, que alega que está en riesgo, pero que su situación se encuentra en un proceso de evaluación, es decir, que todavía no se le ha dado esta categoría de refugiado. En el caso de la persona de movilidad humana, el enfoque, ¿no es cierto?, no se restringe a una sola causa, sino que más bien abraza el fenómeno, ¿no es cierto?, de manera integral. Luego vemos, ¿no es cierto?, la tercera, porque vimos por el hecho, por la causa y luego el nivel jurídico, porque vemos que no todas estas categorías producen el mismo tipo de protección. Por ejemplo, en el caso del migrante, tiene una protección general de derechos humanos. El refugiado, en cambio, tiene, además de una protección general de los derechos humanos, tiene una protección internacional específica. Luego vemos, ¿no es cierto?, que el solicitante de asilo tiene un derecho a que su necesidad de protección sea examinada con garantías. O sea, como les decía, cualquier solicitante de refugio, cualquier solicitante de asilo tiene que ampararse igual bajo el principio de no devolución, de non-refoulement. No se le puede devolver mientras que su situación, ¿no es cierto?, no sea indicada. Luego vemos frente a las personas, ¿no es cierto?, que están en una situación de movilidad humana. En el modelo ecuatoriano, el Estado debe articular políticas públicas, protección y coordinación interinstitucional desde estos derechos. Entonces, no toda persona en situación de movilidad humana es refugiada, pero toda persona refugiada es una persona en movilidad humana.
No todo migrante es solicitante de asilo, pero todo solicitante de asilo es una persona cuya movilidad debe activarse, ¿no es cierto? Debe activar deberes que refuercen la protección de derechos. Y aquí, ¿no es cierto?, la clave jurídica siempre es no confundir el hecho de migrar con el tipo de protección que exige cada uno de los casos. Entonces, en la primera tarea que tenemos como que ustedes tienen como operadores jurídicos, no es etiquetarle a la persona, sino identificar, ¿no es cierto?, correctamente el régimen de protección que su situación activa. Entonces, aquí es por eso que vamos a ir viendo cada uno de los enfoques de derechos humanos que deberían ser tomados en consideración. Vemos, ¿no es cierto?, que la persona que esté en una situación de movilidad humana no va a perder derechos por cruzar una frontera. O sea, no es que, se perdió porque ya cruzó la frontera con Colombia, ¿no es cierto? Desde una perspectiva jurídica, podríamos decir que este enfoque implica entender que los derechos humanos son universales, son indivisibles, son interdependientes. Entonces, la condición migratoria no puede ser utilizada para restringir derechos fundamentales. Y el Estado, ¿no es cierto?, no es que actúe desde la discrecionalidad, sino desde la obligación jurídica. Entonces, el rol del defensor no es ayudar a una persona migrante, sino es el de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos que esa persona ya los tiene, que ya los pertenecen, ¿no es cierto? Entonces, a una persona, ¿no es cierto?, no se le puede discriminar por su estatus migratorio, no se les puede discriminar el acceso a la justicia, tienen derecho a tener un debido proceso, ¿no es cierto?, administrativo, sobre todo en los aspectos migratorios, y sobre todas las cosas siempre tienen que ampararse bajo el principio de no devolución, porque la frontera a la final no es un espacio sin derechos, es un espacio donde los derechos tienen y deben ser más visibles. Entonces, en este sentido, el primer enfoque, ¿no es cierto?, es el enfoque de los derechos humanos. El segundo enfoque es el enfoque de género. La experiencia migratoria, como sabemos, no es algo neutral, está atravesada por muchas relaciones de poder. Entonces, las niñas, las mujeres, las personas LGBTIQ+, que viven movilidad humana, ¿no es cierto?, deben tener, más bien dicho, ellas viven una situación de movilidad humana de manera diferenciada y muchísimas veces más riesgosa. Yo muchas veces he conversado con personas que, o sea, por situaciones de la vida, que están yendo a atravesar este proceso de cruzar la frontera porque tenía que irse a Estados Unidos y justamente conversábamos. Ella era una mujer que tenía 3 hijos y que les iba a dejar a sus hijos aquí en el Ecuador. Y yo le preguntaba y le decía, ¿tú sabes lo que te podría pasar en la frontera? Y créanme que a mí o sea, ella con una naturalidad y sobre todo como normalizando este hecho, sí, pero ya me puse el implante. Entonces me quedé pensando y dije, o sea, ella va, o sea, ha normalizado, o más bien dicho, está preparada para sufrir situaciones de violencia sexual. Entonces, para todas estas personas, para las niñas, para las mujeres, para las personas que están en la población LGBTIQ+, es mucho más riesgoso afrontar, ¿no es cierto?, estos temas de movilidad humana. Entonces, la violencia sexual es un hecho durante la ruta migratoria, la trata de personas, la explotación laboral y sexual, las cargas del cuidado, ¿no es cierto? Si es que, por ejemplo, tienen que atravesar la frontera con niños y sobre todo en esta invisibilización de sus necesidades específicas. Entonces, este enfoque de género exige una interpretación diferenciada de la prueba, o sea, es un reconocimiento de la violencia basada en género como una forma de persecución, una medida de protección, ¿no es cierto?, específica. Entonces, una mujer que migra no solamente está huyendo de una crisis general, sino que también huye de violencias estructurales que lamentablemente han sido invisibilizadas a lo largo de los tiempos. Entonces, la migración, si bien puede ser una ruta de escape, pero también resulta ser un espacio de reproducción de violencia. Entonces, siempre nosotros debemos tratar con muchísimo cuidado este enfoque de género que es sumamente importante.
Luego vemos el enfoque de la interseccionalidad. Como ustedes saben, las vulnerabilidades no están de forma aislada, no se superponen. No es lo mismo ser migrante que ser una mujer migrante. Y no es lo mismo ser migrante, no es lo mismo ser una mujer migrante indígena y que se encuentra en una situación de pobreza. Entonces, la interseccionalidad analiza esto como múltiples factores, ¿no es cierto?, que se combinan como el género, la edad, la raza, la etnia, la condición económica, la orientación sexual, la discapacidad, el estatus migratorio, ¿no es cierto? Y todo esto se generan niveles distintos de exclusión y también de riesgo. Entonces, ustedes como defensores públicos deben evitar un análisis planos o análisis generalizados y más bien realizar evaluaciones que sean más individualizadas, más contextualizadas y sobre todo identificar estas vulnerabilidades que muchas veces están acumuladas. Entonces, no todas las personas migrantes son igualmente vulnerables. Algunos, ¿no es cierto?, lo son mucho más. Y el derecho tiene que reconocer esa diferencia. La igualdad real no se logra tratando a todos iguales, sino entendiendo justamente estas diferencias que hablamos. Luego el enfoque de niñez y adolescencia, que es un enfoque que debería, ¿no es cierto?, tomarse en cuenta. Este introduce una lógica completamente distinta. Cuando hay un niño, un adolescente que se encuentra en esta situación, todo análisis jurídico debe cambiar. Aquí hablamos del interés superior del niño sobre todas las cosas. Esto significa que cualquier decisión estatal tiene que priorizarse el bienestar, el desarrollo integral, la protección y lógicamente esta prohibición de detención por motivos migratorios, el derecho a ser escuchado, una protección mucho más reforzada y la unidad familiar como un principio no absoluto. Entonces, el niño migrante no es un extranjero irregular, es un sujeto de una protección reforzada. Entonces, nosotros vemos que los niños migrantes, ellos sí no deciden migrar. Ellos no controlan esta situación, no pueden ser responsabilizados por su estatus y en movilidad humana la niñez no se gestiona, se protege. En este punto yo quería recomendarles un documental que es sumamente fuerte y que está en Netflix y que se llama Life When Life Overtakes Me, cuando la vida me sobrepasa. Y aquí analizan el caso de niños que se encuentran en situaciones de movilidad humana que por el mismo hecho y por el mismo pánico que les ha generado toda esta situación, ellos simplemente deciden dormirse y no pueden levantarse. Entonces es sumamente fuerte lo que tienen que afrontar, ¿no es cierto? Los papás de estos niños tienen que darles la alimentación a través de sondas hasta que su cuerpo, ¿no es cierto? O su cerebro les diga que volvieron a estar en calma. La verdad, yo creo que ese documental es uno de los documentales que a mí más me ha abierto los ojos sobre todos estos aspectos. Que tienen que sobrevivir y que tienen que sobrellevar las personas que se encuentran en una situación de movilidad humana. Como ven, estos enfoques no son excepcionales, no son decorativos, son herramientas jurídicas obligatorias que transforman la materia, digamos así, o transforman la manera en cómo nosotros interpretamos, aplicamos y defendemos el derecho en contextos de movilidad humana. Sin enfoque de derechos hay legalidad sin justicia. Sin un enfoque de género hay una protección incompleta. Sin interseccionalidad hay una ceguera jurídica y sin enfoques de niñez hay decisiones profundamente injustas. La irregularidad migratoria es una condición administrativa, no una condición humana. Entonces, eso yo creo que siempre tenemos como que llevarles dentro del marco de actuación. Luego, ¿no es cierto? Ya para ir entrando en la materia de qué normas ustedes podrían aplicar o qué normas deberían siempre tenerles presentes en cuanto al marco normativo internacional. Nosotros tenemos que comprender realmente los derechos de las personas que se encuentran en situación de movilidad humana. Para comprenderlos es indispensable entender que nosotros no estamos frente a normas que son aisladas, sino estamos frente a un sistema internacional de protección que se ha ido construyendo de manera progresiva, articulada, pero profundamente humana. Entonces, si es que nosotros empezamos por la maravillosa convención o el Estatuto de los Refugiados, que va a ser como la Biblia en todo esto, es la Convención de 1951, que constituye esta piedra angular del derecho internacional de los refugiados. Esta convención no solamente define quién es un refugiado. En el artículo 1 nos dice que el concepto, ¿no es cierto?, es aquella persona que tenga un temor fundado de persecución. Eh, ¿No es cierto?, establece esta lógica fundamental que hay personas que las circunstancias que enfrenta
no pueden recibir o no quieren recibir protección, ¿no es cierto?, por su propio Estado. Y por lo tanto, la comunidad internacional tiene esta responsabilidad y esta obligación de responder. Como les digo, esta Convención del 51 surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando muchísimas personas se quedaron sin hogar, se quedaron sin protección. Entonces ahí las Naciones Unidas decidió, ¿no es cierto?, hablar de una convención que sea profundamente humana y que sobre todo la comunidad internacional dé respuesta cuando el Estado, ¿no es cierto?, no le alcanza. Entonces, el elemento más importante o el artículo más importante de esta del Estatuto de los Refugiados o de la Convención del 51 se encuentra en el artículo 33, que es el principio de no devolución o el principio de non-refoulement. Este principio, ¿no es cierto?, establece que realmente ningún estado puede devolver a una persona a un territorio donde su vida, su libertad, su integridad estén en peligro. Entonces, aquí nosotros tenemos que ser muy claros desde el punto de vista jurídico. Este principio no es una opción política, no es una medida discrecional, es una obligación jurídica internacional. Y para muchos autores, incluso, ¿no es cierto?, es una norma de carácter imperativo. Entonces, además, la Convención reconoce algo que es profundamente humano en el artículo 31, que las personas que huyen muchas veces no pueden cumplir, ¿no es cierto?, con las reglas migratorias. Y por eso, ¿no es cierto?, se prohíbe sancionarlas, por ejemplo, por un ingreso irregular. Entonces, esto rompe cualquier lógica punitiva y nos obliga a entender a la movilidad desde la necesidad y no desde la ilegalidad. Yo muchas veces les digo a mis estudiantes, y ahora les digo a ustedes, ¿qué pasa si es que ustedes ahorita que están, ahorita en el lugar en donde están, no sé si es que tal vez pueden levantar la mano, ¿quién porta en este momento el pasaporte? ¿Quién tiene el pasaporte con ustedes? No sé si es que alguien, o sea, no sé si es que podemos tal vez contestar en el chat y me dicen yo tengo, o más bien dicho, ¿quién tenga el pasaporte que diga que tiene este momento el pasaporte en su lugar de trabajo? Veo que no hay respuestas, ¿no es cierto? Ah, solamente una persona. Huyo Odalis Freire. Estamos 353 personas en el foro y solamente una persona tiene pasaporte. Ahorita. Entonces, esto nos da cuenta, ¿no es cierto?, que las personas que tienen que huir, muchas veces les sucede eso. O sea, imagínense que el día de mañana hay una guerra, ustedes ya no tuvieron tiempo de volver a su casa y tuvieron que salir. Claro, o sea, yo entiendo que aquí usamos la cédula de identidad, pero probablemente si es que tuviéramos que ir a otro país y presentemos la cédula, nos van a decir, bueno, capaz en la comunidad andina sí, pero nos van a decir no, sin el pasaporte. Imagínense que nos digan no, sin el pasaporte ustedes no pueden hacer nada. Exactamente, ¿no es cierto? El pasaporte solamente lo utilizamos para viajar y lo utilizamos para un viaje que sea planificado. Entonces, les hacía esta pregunta porque era súper complejo. Siempre se les preguntaba, ¿y usted porta un documento de identidad suyo, un pasaporte? Y claro, la mayoría de las personas te dicen que no. Y ahora otra pregunta para ser un poco incluso más realistas. Ya digamos que tuvimos tiempo de irnos a la casa y llevarnos el pasaporte. Todos tienen el pasaporte, ¿cómo se podrá decir? Vigente. ¿Quiénes tienen ahorita el pasaporte vigente? Que podrían tranquilamente salir del país. La mayoría tiene el pasaporte vigente. Pero van a haber algunas personas, ¿no es cierto?, que probablemente ahorita con esto nos preguntemos, chuta, yo capaz no tengo mi pasaporte vigente. ¿Por qué? Porque, claro, no nos encontramos en una situación como tal, ¿no es cierto? Entonces, yo por eso cuando alguien me dice, no, es que no tengo no he sacado mi pasaporte a años, les juro que a mí, o sea, no me cabe en la cabeza cómo puede pasar esto, porque yo digo, en el mundo en el que estamos, en el mundo tan convulsionado, tan volátil en el que estamos, podríamos tener que salir del país en cualquier momento y capaz no tenemos estos documentos, ¿no es cierto? Entonces, por eso mismo, cuando se habla, ¿no es cierto?, de este artículo 31, que se dice que las personas que huyen, porque estamos hablando de que tal vez tú ya no pudiste regresar a tu casa, ya no pudiste ir a ver tu pasaporte y capaz si es que lo viste no está vigente, ¿no es cierto?, no pueden cumplir con las reglas migratorias. Entonces, por eso se prohíbe, ¿no es cierto?, sancionarles con este ingreso irregular.
Entonces, esto rompe, ¿no es cierto?, con una lógica punitiva y nos obliga muchísimas veces a entender siempre desde la necesidad, o sea, qué es lo que verdaderamente yo, o sea, como funcionaria, como abogada, necesito hacer que la persona, o sea, ¿cómo le ayudo, ¿no es cierto? Entonces, si bien la Convención del 51 podríamos decir que es esta piedra angular del derecho internacional de refugio, tenía limitaciones muy importantes, ¿no es cierto? Bueno, Byron Pérez dice que él no tiene por qué huir de su bello Ecuador, y yo realmente también diría lo mismo, pero ¿qué pasa si es que el día de mañana nos invaden o estamos en una guerra o simplemente le vacunan y le amenazan? Esas son situaciones que lógicamente a veces uno no se plantea porque, o sea, vivimos en un país en que capaz no es muy interesante para ciertas potencias y que ahorita no nos ha pasado absolutamente nada o no estamos en un conflicto, pero podría llegar a pasar, ¿no es cierto? No por el hecho de que no nos haya pasado, eso no significa que no pueda pasar en un futuro cercano o lejano o quién sabe, ¿no es cierto? Pero bueno, más allá de eso, la Convención del 51, como yo les decía, esta nace o surge por este hecho histórico que realmente nos dolió muchísimo, al menos leer en libros, y que fue posterior a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de ahí, ¿no es cierto?, después de la convención entra el protocolo de 1967 que elimina restricciones temporales y geográficas y permite que este sistema de protección se aplique a un nivel global. Entonces, en otras palabras, el protocolo no es que crea nuevos derechos, pero que hace algo muy fundamental, que es universaliza la protección. Y en América Latina nosotros tenemos que decir que fuimos un poquito más allá y en el año de 1984 se sacó la Declaración de Cartagena, en donde los estados latinoamericanos se reunieron y entendieron que la realidad del desplazamiento no siempre respondía a persecuciones individuales, ¿no es cierto?, que estaban claramente identificadas. Cartagena amplía la definición de refugiado para incluir a personas que huyen de una violencia generalizada. Estamos hablando que en ese año América Latina estaba sufriendo un montón de conflictos internos, violaciones masivas a los derechos humanos, y esto es clave, ¿no es cierto?, porque introduce una mirada estructural del fenómeno. Entonces, en paralelo, el sistema interamericano refuerza, podríamos decir, esta protección a través de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y particularmente, ¿no es cierto?, lo refuerza y nos da como que este enfoque en el artículo 22. Y aquí nosotros encontramos dos elementos fundamentales: el derecho de buscar y el derecho a recibir asilo. Y lógicamente la prohibición, ¿no es cierto?, de devolución cuando la vida o la libertad se encontraban en riesgo. Entonces, para la Convención Americana, esto va mucho más allá a través de otros artículos en donde se empieza a hablar de la integridad personal, de la libertad personal, de las garantías judiciales, de la protección judicial, y establece un marco integral que se aplica también en personas migrantes independientemente de su estatus. Entonces, esto es fundamental porque ustedes, como defensores públicos, significa, ¿no es cierto?, que cualquier actuación estatal en materia migratoria debe siempre respetar el debido proceso, la dignidad y la integridad de las personas. Y finalmente, ¿no es cierto?, la interpretación más avanzada de estos instrumentos nosotros los encontramos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente en lo que se le conoce como las opiniones consultivas. Entonces aquí hay dos opiniones consultivas que son sumamente importantes, que son justamente la opinión consultiva, la 21 y la 18, las que les estoy señalando aquí. La 18 habla sobre los derechos de los migrantes, en donde se establece con claridad que el principio de igualdad, el principio de no discriminación, es aplicable para todas las personas, sin importar ese estatus migratorio. Entonces, esto significa, ¿no es cierto?, que los derechos laborales no desaparecen por estar en una situación irregular. O sea, no es que la persona no va a tener derecho a trabajar, pero lamentablemente, ¿no es cierto?, nosotros vemos y que pasa mucho. Entonces, hay mucha gente que se aprovecha de este estatus irregular de las personas y les contrata, digamos, o sea, o sea, no les aseguran, les contratan, ¿no es cierto?, con un menor rubro. Entonces, obviamente, este tipo de vivezas que nos olvidamos que igual siguen siendo personas a pesar de que no tengan su situación regularizada. Y luego la opinión consultiva de la Corte, la 21, habla sobre la niñez migrante. Y aquí introduce un estándar muchísimo más alto de protección, señalando que los niños y las niñas no pueden ser detenidos por motivos migratorios y que el interés superior del niño siempre debe guiar todas las decisiones.
Entonces, aquí hay una idea que realmente yo quisiera resaltar con ustedes, y es justamente que en materia de movilidad humana, el derecho internacional no está diseñado para controlar a las personas, sino que efectivamente está diseñado para evitar que en contextos que se encuentren en una situación de vulnerabilidad extrema, ¿no es cierto?, estas personas no queden completamente desprotegidas frente al poder del Estado. Porque al final del día, ¿no es cierto?, lo que estos instrumentos nos dicen no es lo que se tiene que hacer, nos dice cómo se tiene que mirar a la persona que tenemos enfrente. Entonces, en este sentido, como les decía, el artículo 1 hablaba, ¿no es cierto?, de la definición de lo que es un refugiado. Luego el artículo 33 de la Convención de 51 nos dice el principio de no devolución, de non-refoulement, es decir, que ningún Estado contratante, ¿no es cierto?, debería expulsar o debería devolver a un refugiado a territorios donde su vida o su libertad, ¿no es cierto?, corran peligro. El artículo 31, ¿no es cierto?, es que no se les tiene que sancionar por un ingreso irregular. Y luego, ¿no es cierto?, este instrumento que habíamos hablado, esta convención no es como un tratado más, o sea, no es un tratado más que tiene las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Es un instrumento que estructura jurídicamente la respuesta internacional frente a una de las situaciones más críticas que puede vivir un ser humano, que es verse obligado a salir de su país sin una posibilidad, ¿no es cierto?, de protección estatal. Entonces, esta importancia radica en dos elementos fundamentales, que primero define quién es un refugiado y segundo, establece el núcleo mínimo de protección que los estados deberían dar o deberían garantizar a estas personas. Entonces, cuando nosotros hablamos de que un refugiado es aquella persona que tiene un temor fundado de persecución, es que nosotros es donde tenemos que detenernos, ¿no es cierto?, y dar una atención muy especial, porque cuando decimos temor fundado, no es que se trata de cualquier miedo, o sea, no es, ay, es que yo tengo miedo de que me roben, no, 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 o sea, es una persona que tiene una percepción, no es una percepción subjetiva aislada, ¿no es cierto? Se trata de un temor que está experimentando la persona basándose en algo objetivo que podría tranquilamente ser verificado a partir, ¿no es cierto?, de la información del contexto del país de origen. Entonces, este temor siempre tiene que estar vinculado a estos motivos claves de acuerdo a la Declaración del 50, a la Convención del 51, como les decía, que sea perseguido por su raza, por su religión, por su nacionalidad, por la pertenencia a un grupo social o por una opinión política. Entonces, aquí lo más importante de comprender de este artículo es que no describe únicamente una situación, ¿no es cierto?, sino que construye un estatus jurídico internacional. Entonces, cuando una persona encaja en esta definición, deja de ser simplemente un extranjero en otro país y pasa, ¿no es cierto?, a ser un sujeto de protección internacional. Entonces, aquí se podría decir que cambia completamente esta figura y sobre todo se le da la protección internacional a esta persona, ¿no es cierto? Y como les decía, al momento que una persona decide solicitar este refugio, solamente por el hecho de ser solicitante, ya se le acoge el principio de no devolución, ¿no es cierto? Entonces, es aquí, ¿no es cierto? Podríamos decir que este artículo 33 o el principio de no devolución es el que recoge principalmente el corazón del derecho internacional de los refugiados, porque establece este límite claro de poner, ¿no es cierto?, el límite al poder del Estado, o sea, que ni siquiera puede ejercer su soberanía. ¿No es cierto? O sea, por más que el Estado diga, no, es que yo quiero ejercer mi soberanía porque esta persona llegó de forma irregular, no tiene los documentos ni nada, no, ¿no es cierto? Se le pone un límite, porque esa persona, uno no puede ponerle más riesgo, ¿no es cierto?, de que esa persona se encuentra. Además, aquí nosotros hablamos de que existen dos elementos fundamentales que ustedes siempre tienen que tener en cuenta. Em, el primero, ¿no es cierto?, es que este principio se aplica incluso antes del reconocimiento formal del estatus de refugiado. Por eso yo les decía, así una persona sea solicitante de refugio, ya tiene derecho, ¿no es cierto?, de acogerse a este principio. Y en segundo lugar, ¿no es cierto?, que esta es una parte importante de la doctrina,
en donde se considera que este principio ha alcanzado el nivel de normativa de jus cogens, lo que significa, ¿no es cierto?, que admite excepciones arbitrarias. Entonces, no se le puede devolver a una persona en riesgo, o sea, no es una opción, ¿no es cierto?, es una obligación absoluta. Y como yo les decía, reconocer de que una persona que está huyendo no siempre va a poder cumplir con las reglas migratorias. Es por ello, ¿no es cierto?, que los estados tienen la prohibición de sancionar a los refugiados por haber ingresado de manera ilegal, porque de hecho muchísimos llegan por fronteras irregulares porque lógicamente no tenían el pasaporte para presentar, o porque no lo traían o porque no lo tenían vigente, ¿no es cierto? Entonces esto rompe con una lógica muy arraigada en los sistemas jurídicos. Entonces aquí la idea de que toda irregularidad tiene que ser castigada, es que el derecho internacional, ¿no es cierto?, es algo distinto, que entiende siempre este contexto de necesidad. Y esta, ¿no es cierto?, es la clave para ustedes, de que una persona que huye no es un infractor, es una persona que se encuentra en una situación de extrema urgencia, y por eso es ahí, ¿no es cierto?, donde nosotros tendríamos que ayudarle. Igual, ¿no es cierto?, vemos que la Convención del 51, y hago muchísimo hincapié en esta normativa internacional, porque no solamente regula la situación de los refugiados, lo que hace, ¿no es cierto?, en realidad es establecer este límite ético, este límite jurídico al poder del Estado, recordándole que hay circunstancias en que la protección de la vida, de la dignidad humana, ¿no es cierto?, tiene que prevalecer sobre cualquier lógica de control migratorio. O sea, cuando una persona cruza una frontera porque está huyendo, el derecho internacional no le pregunta primero si es que cumplió con los requisitos para huir, le pregunta si es que está o no está en peligro, ¿no es cierto? Y yo les decía que este protocolo del 67 no crea nuevos derechos, sino solamente expande la aplicación de la convención. Entonces, porque la convención, digamos que fue diseñada, o sea, estamos hablando de que la convención nació en el 51 y luego tenemos el protocolo de 1967. La convención fue diseñada en un contexto histórico específico que fue después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso, ¿no es cierto?, se incluía limitaciones importantes. Entonces, una limitación temporal que restringía, ¿no es cierto?, a la aplicación de los hechos ocurridos en el 51, y luego una limitación geográfica que permitía que los estados solamente podían aplicar a los eventos ocurridos en Europa. Entonces, este protocolo, bueno, de hecho, a ver, uno de los principios que podríamos decir, ya le voy a contestar esa pregunta, es que el protocolo, ¿no es cierto?, elimina cualquier tipo de restricción. Este acto, ¿no es cierto?, puede parecer técnico, en realidad es una profundidad enorme. El eliminar el límite temporal reconoce que el desplazamiento forzado no es un fenómeno del pasado, sino que es una realidad permanente, ¿no es cierto? O sea, el eliminar este límite geográfico reconoce que la protección internacional no puede depender del lugar donde ocurre la crisis. Entonces, aquí la idea, ¿no es cierto?, es que el protocolo de 1967 convierte un sistema histórico en un sistema universal. A ver, ¿qué pasa? Nos preguntaban, dice, ¿cuál sería la sanción para el Estado que violenta el principio del non-refoulement? Por ejemplo, una de las sanciones, ¿no es cierto?, podría ser que el Estado, si es que, digamos, este caso llega a corte internacional, podría, ¿no es cierto?, tener que pagarle costos, como muchas veces pasa. A veces el Estado ecuatoriano, ustedes como defensores deben saber que nosotros como ecuatorianos pasamos pagando los errores, ¿no es cierto?, de las decisiones que muchas veces se toman. Entonces, aquí podría venir una sanción y lógicamente la persona tuviera que cubrir, ¿no es cierto?, con los gastos de lo que le implicó a la persona tener que regresarse a ese país, e inclusive, digamos, que le devolvió y su vida corrió peligro, o si es que, por ejemplo, a esta persona le llegaron a matar y a la final, ¿no es cierto?, la familia demanda, entonces el Estado tendría que ya dependiendo de las resoluciones que tome la Corte, ¿no es cierto?, tener que pagar los daños y perjuicios ocasionados. Recordemos que el Estado ecuatoriano ante Corte Internacional pierde muchísimos, ¿cómo se podrá decir? Muchísimos casos, porque obviamente no se revisan este tipo de normativas, y muchas veces estos problemas llegan a fuero de Corte Internacional y luego el Estado tiene que resarcir estas eventualidades, y pierde el Estado ecuatoriano, ¿no es cierto?, con sanciones que muchas veces son sanciones millonarias para los estados. No sé si es que Danilo le respondí su pregunta.
Muchas gracias. Entonces, como podemos ver, cuando ustedes aplican el derecho de refugio, no sé, ustedes están aplicando una norma del pasado, o sea, porque si bien decimos, es que es de 1951, es de 1967 o es de 1984, no, ustedes lo que están haciendo, ¿no es cierto?, es aplicar un sistema actualizado, abierto y vigente gracias a este protocolo de 1967. Y esto realmente yo trato de hacer hincapié del por qué es la importancia de este protocolo, porque el sistema de refugio, si es que no existiría este protocolo, básicamente el sistema de refugio sería históricamente limitado, o sea, con él se convierte en un sistema verdaderamente global. Entonces tenemos que entender la importancia, ¿no es cierto?, de este instrumento que muy pocas veces se habla. El protocolo de 1967 nos recuerda que el derecho internacional no es estático, es un sistema que evoluciona para responder a nuevas formas de vulnerabilidad y que amplía, ¿no es cierto?, su alcance para no dejar a nadie fuera de la protección. Y lógicamente la Declaración de Cartagena básicamente hizo lo mismo, ¿no es cierto? O sea, la Declaración de Cartagena analizó muchísimo qué es lo que estaba pasando en Latinoamérica en ese momento, si bien nosotros, o sea, no tuvimos como los rezagos de la Segunda Guerra Mundial, había personas, ¿no es cierto?, que estaban sufriendo violencia generalizada, conflictos internos, violaciones masivas de los derechos humanos y otras circunstancias, ¿no es cierto?, que prueban, que perturban gravemente al orden público. Entonces, digamos que aquí pasó de ser una lógica individual de persecución a ser una lógica estructural por un contexto de violencia generalizada. Entonces, Cartagena reconoce que no siempre se tiene que huir de alguien, sino que a veces se une de una realidad que te resulta ser insostenible. Entonces, si es que el sistema internacional de refugio se construye sobre la Convención del 51, luego se universaliza gracias al protocolo de 1967, en América Latina nosotros dimos un paso muy grande que fue lo adaptamos a nuestra realidad. Y justamente eso es el reflejo de la Declaración de 1984. Este es un instrumento regional que, aunque no es jurídicamente vinculante, ¿no es cierto?, tiene una influencia profunda en la legislación, en la jurisprudencia y en la práctica, ¿no es cierto?, estatal de toda la región. Entonces, aquí podríamos decir que la Declaración de Cartagena no es que le sustituya a la Convención del 51, ¿no es cierto?, la complementa, la interpreta y sobre todo la expande a la realidad que nosotros estábamos viviendo como Latinoamérica, ¿no es cierto? Y aquí digamos que el plus de esta declaración es que mientras la Convención del 51 se centra en la persecución individual por razones de raza, nacionalidad, opinión política, Cartagena reconoce que América Latina existen contextos en donde las personas huyen, ¿no es cierto? O sea, no es que son perseguidas de forma individual, identificable, sino que están huyendo porque hay situaciones estructurales de violencia. Entonces aquí se incluye, ¿no es cierto?, como a las personas refugiadas por violencia generalizada, por conflictos internos, por violaciones masivas de derechos humanos, por otras circunstancias, ¿no es cierto?, que les perturban. Entonces, de hecho, nosotros analizábamos mucho esta situación en el ACNUR. Yo me acuerdo cuando trabajé en este organismo, em, fue en el año 2017. Entonces, en ese momento habían muchísimas personas colombianas que se estaban acogiendo a la condición del refugiado. Y aplicábamos muchísimo la del 51, aplicando lógicamente el protocolo del 67, porque claro, ellos venían de una persecución de las famosas BACRIM, que eran las bandas criminales. Entonces, por ejemplo, había un ciudadano colombiano que había sido perseguido por la banda de los Rastrojos, que operaba en cierto lugar, ¿no es cierto?, de Colombia. Entonces, nosotros teníamos que tener conocimiento de qué banda estaba operando en cada una de estas regiones y darles, ¿no es cierto?, esta condición de solicitante de refugio y luego ya tenían que pasar a la siguiente fase para que sean considerados como refugiados como tal. Pero en ese mismo año, yo me acuerdo que empezaron a llegar un montón de expedientes de ciudadanos venezolanos. A los venezolanos nadie les estaba persiguiendo, o sea, no les perseguían, no les vacunaban. Lo que les estaba pasando era una situación generalizada, ¿no es cierto?, de su país internamente. Ellos estaban viviendo un conflicto interno grave que luego, ¿no es cierto?, les vulneraron o sea, hubieron muchísimas violaciones a sus derechos humanos. Entonces era una perturbación
tan grave, ¿no es cierto?, de orden público, que a ellos no se les podía aplicar la Convención del 51 ni tampoco el Protocolo del 67, sino teníamos que aplicarles la Declaración de Cartagena para que ellos, ¿no es cierto?, puedan venir al Ecuador, solicitar refugio y lógicamente luego ser considerados refugiados y que no se les devuelva porque su vida, ¿no es cierto?, estaba corriendo peligro. Entonces, en esta declaración, nosotros pasamos, como les digo, de esta lógica individual a una lógica mucho más estructural. Y podríamos decir que esto permite reconocer a las personas refugiados que son personas que no pueden identificar un perseguidor concreto. O sea, no iban a decir, no, es que el régimen, no. O sea, por más que sí, pero no, no lo decían. Provenían, ¿no es cierto?, de entornos de violencia muy generalizado y donde el Estado, ¿no es cierto?, no podía garantizar condiciones mínimas de seguridad, porque el Estado mismo, o sea, el gobierno era quien los estaba como que echando, o sea, les llegaba a tal circunstancia que era quienes, ¿no es cierto?, les estaban mandando de sus hogares. Entonces, el análisis, ¿no es cierto?, en este caso deja de centrarse únicamente en el individuo y comienza a incorporar el contexto país como un elemento determinante. Entonces, para ustedes, yo creo que la Declaración de Cartagena es una de las herramientas más potentes que van a tener porque les va a permitir, ¿no es cierto? O sea, permite argumentar que no es necesario probar persecución personalizada en todos los casos. El contexto de violencia puede ser suficiente y el estándar de protección tiene que adaptarse a realidades complejas. Entonces, Cartagena reconoce que no siempre se huye de alguien, ¿no es cierto? Sino que a veces también se huye de una realidad en donde realmente es imposible habitar. Entonces, eso ustedes siempre tienen como que tenerle súper claro. Igual, ¿no es cierto? Vemos que Cartagena es un reflejo muy valioso en cuanto a una visión regional basada en la solidaridad, en la protección, en la realidad histórica. Y en América Latina nosotros hemos vivido dictaduras, conflictos armados y desplazamientos masivos. Entonces, esto nos ha llevado a construir un enfoque mucho más amplio, mucho más humano, pero sobre todo mucho más contextual. Entonces, la Declaración de Cartagena nos enseña que el derecho no puede ser rígido frente a realidades complejas. Nos obliga a mirar muchísimo más allá del caso individual y a reconocer que en ciertos contextos es la realidad misma quien les está persiguiendo, ¿no es cierto? Y cuando un país entero se vuelve inseguro, la persecución deja de ser individual y se convierte, ¿no es cierto?, en un problema estructural. Y luego ya la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que igual esto es algo muy, muy regional, habla del derecho de circulación y el derecho de residencia, es decir, que en ningún caso el extranjero puede ser expulsado a un país donde su derecho a la vida o su libertad, ¿no es cierto?, estén en riesgo. Entonces, la Convención refuerza la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales y la protección, ¿no es cierto?, judicial. Y como yo les decía también, estas opiniones consultivas, la 21 que hablaba del tema de la niñez, es que aquí que ningún niño, ¿no es cierto?, tiene que ser detenido por motivos migratorios, como yo les decía, o sea, los niños, ellos ni siquiera están decidiendo, eso es una situación que a la final les atraviesa. Entonces, la condición migratoria nunca puede justificarse, ¿no es cierto?, la privación de libertad de un niño. Igual, por ejemplo, en la opinión consultiva 18 en cuanto a los derechos migrantes, aquí hablamos del principio de igualdad, o sea, ninguna persona puede ser discriminada, los derechos laborales, ¿no es cierto?, se aplican independientemente de su estatus migratorios, porque la irregularidad migratoria no elimina los derechos laborales y el estatus migratorio no define la dignidad ni los derechos de una persona. Entonces, por eso, ¿no es cierto?, es muy importante entender todos estos contextos. Yo quería hacerles una consulta, bueno, creo que obviamente el tiempo como va pasando rápido, si es que tengo que hacer una pausa, me avisan o continúo, Lili, no, no sé cómo suelen hacer en estos casos o Doctora, continuamos. en este caso, como tenemos únicamente esta sesión, podemos continuar. Ah, ya, perfecto, chévere, Lili, muchísimas gracias. Entonces, bueno, ahora de los principios de no devolución, creo que el principio de non-refoulement ha quedado, ¿no es cierto?, bastante claro, el de no discriminación igual y el interés superior del niño y la unidad familiar, que a la final todos llegan a estar resumidos en estos instrumentos internacionales que estábamos viendo. Luego, ¿no es cierto? Hay que preguntarse, bueno, y todas estas maravillas de estos instrumentos internacionales, de la Convención del 51, del Protocolo del 67, de la Declaración de Cartagena y las dos opiniones consultivas, ¿en dónde se ven reflejadas? Y justamente se ven reflejadas en la Constitución de la República.
Entonces, como yo les decía, uno tiene que agradecer muchísimo nuestro marco constitucional, porque aquí realmente se ve reflejado todos estos instrumentos que acabamos de hablar, ¿no es cierto? Se reconoce a las personas el derecho de migrar. Entonces, tradicionalmente, ¿no es cierto?, los estados regulan la migración como una cuestión de control, pero nuestra constitución hace algo distinto. O sea, la constitución del Ecuador le convierte, digamos, a la migración en un derecho. Entonces nos dice que migrar no es una concesión del Estado, no es una conducta sospechosa, ¿no es cierto? Es una expresión de libertad humana. O sea, si es que yo el día de mañana quiero salir del país, puedo salir. O si es que yo, digamos, quiero mudarme a Quito, puedo hacerlo porque es una expresión de libertad humana. Y nuestra Constitución señala que ninguna persona debería ser considerada ilegal por su condición migratoria. Esto, créanme, que es algo muy revolucionario y ustedes como abogados y como defensores públicos creo que me van a dar la razón desde el punto de vista jurídico, porque rompe la idea de ilegalidad aplicada, ¿no es cierto?, a las personas y nos obliga a hablar, en todo caso, de situaciones administrativas irregulares, pero nunca de personas ilegales, ¿no es cierto? En el Ecuador, la irregularidad migratoria no define a la persona, define una situación. Igual, ¿no es cierto?, se reconoce el derecho al asilo y el derecho al refugio y establece, ¿no es cierto?, la obligación clara del Estado ecuatoriano, que es respetar y garantizar el principio de no devolución, el principio de non-refoulement. Aquí el Ecuador no solamente adopta estándares internacionales, sino que los constitucionaliza. Esto significa que el principio de no devolución no es algo aislado, no es solamente algo internacional, es también directamente exigible a nivel constitucional. Entonces, cualquier decisión administrativa, cualquier decisión judicial implica que devolver a una persona que se encuentre en un contexto de riesgo puede ser inconstitucional, ¿no es cierto? Y esto, ¿no es cierto?, es uno de los elementos más avanzados y más filosóficos de nuestra Constitución ecuatoriana, porque los derechos no dependen de la nacionalidad. El Estado, ¿no es cierto?, debe promover la eliminación progresiva de la condición de extranjero como una categoría de exclusión. Y luego vemos, ¿no es cierto?, que este principio rompe con la lógica clásica del derecho internacional, donde los derechos están fuertemente vinculados a la nacionalidad y propone algo mucho más ambicioso, que es una visión donde la persona es el titular de los derechos por su condición humana, no por su vínculo con el Estado, ¿no es cierto? Y la ciudadanía universal no pregunta de dónde vienes, o sea, no te dice, ¿y tú de dónde vienes? Reconoce dónde estás y reconoce que tiene derechos. Entonces, si el derecho internacional establece estándares mínimos, la Constitución ecuatoriana da un paso más y los incorpora, los eleva y los adapta a una visión profundamente garantista de la movilidad humana, ¿no es cierto? En el Ecuador, la movilidad humana no se gestiona desde el miedo ni desde el control, se comprende desde la dignidad, desde la libertad y desde los derechos. Y la Ley Orgánica de Movilidad Humana, ¿no es cierto?, después de entender y asimilar el marco constitucional, es fundamental analizar cómo estos principios se concretan en la práctica, y esto ocurre, ¿no es cierto?, en la Ley Orgánica de Movilidad Humana y ya luego en su reglamento, que dice que este instrumento, ¿no es cierto?, operativiza todos estos derechos reconocidos en la Constitución y traduce estos estándares internacionales que estábamos viendo en reglas aplicables en el día a día institucional, ¿no es cierto? Entonces, aquí las personas que están en movilidad humana son titulares de derechos, no son objetos de control. Entonces, ¿qué derechos reconoce? El derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a la salud y a la educación, el derecho al trabajo, a la unidad familiar, a la protección internacional, el derecho al debido proceso en procedimientos migratorios, ¿no es cierto? Y luego vemos que la ley no crea derechos nuevos, o sea, no es que dice, bueno, vamos a inventarnos estos nuevos derechos, no, solamente garantiza los derechos existentes se apliquen a las personas que se encuentran en movilidad humana. Esto significa que la condición migratoria no puede ser utilizada como un argumento para restringir derechos fundamentales, es decir, que cualquier vulneración puede ser cuestionada jurídicamente. Aquí, ¿no es cierto?, nosotros entramos en uno de los principios más importantes de la ley, que la movilidad humana no es un delito, ¿sí? Esto significa que estar en una situación migratoria irregular
no convierte a la persona en un delincuente. Las medidas del Estado tienen que ser administrativas, no tienen que ser penales, tienen que ser proporcionales y sobre todo se tiene que respetar los derechos de las personas que están en situación de movilidad humana. Este principio, ¿no es cierto?, establece un límite claro, que es que el Estado no puede utilizar el sistema penal para gestionar la migración. Esto, ¿no es cierto?, nos va a permitir cuestionarnos detenciones arbitrarias por motivos migratorios, el uso excesivo de la fuerza, las prácticas de perfilamiento por nacionalidad, por apariencia, por ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Aquí el mensaje que yo quisiera que se lleve en el día de hoy, que migrar no es un delito, es un derecho y no puede ser tratado como si es que fuese un delito, ¿no es cierto? Entonces, la Constitución reconoce el derecho de migrar y prohíbe considerar a una persona como ilegal. La ley aterriza este mandato estableciendo que la movilidad humana no puede y no debería ser criminalizada. Entonces, cuando el Estado olvida que la movilidad humana es un fenómeno humano y no un fenómeno delictivo, el derecho, ¿no es cierto?, deja de proteger y empieza a excluir. Y ahí es donde, ¿no es cierto?, el rol que ustedes tienen como defensores públicos se vuelve esencial, porque ustedes son quienes van a dar el acceso a la justicia, al patrocinio en procesos administrativos y judiciales, pero sobre todo a la garantía de este debido proceso. Entonces, después de haber analizado el marco internacional, el marco constitucional y legal, hay una pregunta que nosotros deberíamos hacernos. Es, ¿quién convierte todos estos derechos en una realidad? Ustedes, ¿quién creen que convierta todos estos derechos que acabamos de anunciar en una realidad para estas personas? ¿Alguien? ¿Nadie? Las instituciones involucradas. Yo creo que justamente la Defensoría Pública, porque no es un actor más del sistema, es la puerta de entrada a la justicia para las personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Entonces, esto, ¿no es cierto?, es especialmente cierto cuando existen contextos de movilidad humana. Cuando nosotros hablamos de acceso a la justicia, no hablamos únicamente de poder presentar una acción, hablamos de algo mucho más profundo, que una persona pueda ser escuchada, que una historia pueda ser comprendida y que los derechos, ¿no es cierto?, sean reconocidos. Sin defensa, los derechos existen solamente en el papel. En movilidad humana, muchas personas no conocen el idioma, no entienden el sistema, tienen miedo a las autoridades y han sido muchas veces revictimizadas. Entonces, sin el contexto del acceso a la justicia, que no es automático, ¿no es cierto?, debería ser garantizado activamente. Entonces, el rol de la Defensoría, yo realmente les digo, no se limita a tribunales. También está en el proceso de deportación, también está en las solicitudes de asilo, de regularización migratoria, de medidas de protección. El procedimiento administrativo migratorio no solamente es un trámite menor, es un espacio donde se decide el destino de una persona. Por eso el patrocinio tiene que ser técnico, estratégico, pero sobre todas las cosas tiene que tener un foco netamente humano. Me preguntan, ¿movilidad humana no es un delito? Cuando hacen el trámite migratorio por la autoridad administrativa para la audiencia, lo retienen por 12 horas o más. Si se le ha hecho la observación y el reclamo pertinente, el punto en qué situación se encontrarán los ciudadanos extranjeros con lo manifestado anteriormente. Bueno, como les decía, ¿no es cierto? Las personas que están en movilidad humana tienen, ¿no es cierto?, que tal vez regularizar sus cosas, pero de forma administrativa. Entonces, por ende, ¿no es cierto?, decimos que esto no es un delito, o sea, no debería ser considerado un delito. Y lógicamente, si es que se les tiene que imponer una sanción, tiene que ser una sanción netamente administrativa. No es que se les puede poner una sanción penal. O sea, nadie, o sea, y ese yo creo que es el rol de que nadie debería irse preso por una situación irregular. Lógicamente, ya si es que una persona ha cometido, una persona que esté en movilidad humana y ha cometido un delito como un robo, un asesinato, ahí sí, porque estaríamos hablando ya de otro tipo de delitos. Pero hablamos de que los trámites, esto es algo netamente administrativo y por ende las sanciones deberían ser administrativas, como decíamos. Em, no sé si es que ahí tal vez les queda claro, dice, pero el órgano administrativo no es humano ni sensible y ellos resuelven. Efectivamente, ¿no es cierto? Por eso yo creo que
Ustedes son quienes van a dar el acceso a la justicia porque ustedes son quienes van a defender a estas personas. Entonces, siempre, ¿no es cierto?, tratar o al menos de que esos derechos sean garantizados y que ya no sean más vulnerabilizados, porque como les digo, las personas que están en una situación de movilidad humana, lamentablemente, ¿no es cierto?, lamentablemente llegan a una situación tal en la que realmente no pueden nada más que hacer, que deberían solamente tener sanciones administrativas, más no lo otro. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en consideración y por eso el rol de ustedes es sumamente importante en este caso. Ahora, por eso yo les decía que el rol de la Defensoría es el acceso a la justicia, el patrocinio de procesos administrativos judiciales y la garantía, ¿no es cierto?, al debido proceso. Entonces, cuando nosotros hablamos de todo esto, vemos que hay, déjenme ver, que hay un aspecto muy clave y que justamente nos hable más de la audiencia de desarrollo y por qué la hacen tipo flagrancia. A ver, vamos a hablar un poco también de la jurisprudencia que es clave entender en estos momentos y que ustedes, ¿no es cierto?, podrían tranquilamente fundamentar esto. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las opiniones consultivas que estábamos analizando antes, vemos que hasta ahora, si bien nosotros hemos revisado normas, pero en el derecho las normas no viven solas, cobran sentido a través, ¿no es cierto?, de la interpretación. Y en nuestro sistema, esta interpretación la realiza la Corte Interamericana, ¿no es cierto?, de Derechos Humanos. Entonces, la jurisprudencia de la Corte no es una jurisprudencia decorativa, ¿no es cierto? Es vinculante en sus estándares y constituye una guía directa para la actuación estatal y la defensa jurídica. Entonces, en materia de movilidad humana, hay tres referencias fundamentales que debemos comprender. Primero, ¿no es cierto?, la opinión consultiva 18 del 2003, en donde se habla de los derechos de los migrantes. Y aquí la Corte Interamericana parte de una idea radicalmente transformadora. Los derechos no dependen del estatus migratorio. Esta opinión consultiva establece que el principio, ¿no es cierto?, es el principio de igualdad y el principio de no discriminación. Este es un eje estructural del sistema. Entonces, no pierde derechos por estar en una situación irregular y no puede ser tratada de forma inferior por su condición migratoria. Entonces, por ejemplo, ustedes cuando estén en las audiencias que nos dicen que justamente les hacen como flagrantes y que básicamente el tema de la audiencia, ustedes tienen que citarle a la corte, tienen que decir el estatus migratorio, ¿no es cierto? O sea, no debería, ¿no es cierto?, ser considerado eh, como una situación tal. O sea, una persona no es que está perdiendo los derechos por su situación irregular, más bien al contrario, es una persona que se encuentra en una situación de vulnerabilidad aún más grave y por lo tanto, ¿no es cierto?, no podría o no debería ser tratada de forma inferior a su condición migratoria. Aquí la Corte es clarísima, dice, los derechos laborales tienen que ser igual de respetados independientemente del estatus migratorio. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes tengan casos, la remuneración igual tiene que ser justa, las condiciones igual tienen que ser dignas y la protección, ¿no es cierto?, frente a estos abusos. Entonces, cuando tengan casos de donde efectivamente hayan este tipo de vulneraciones, nosotros deberíamos tratar de hacer que estas personas, porque muchas veces tienen miedo, porque claro, como no tienen su condición irregular, entonces dejan que haya un vejamen y que lógicamente se sobrepasen sobre todos estos derechos. Entonces, la irregularidad migratoria, y es lo que tenemos que muchas veces hacer entender a los operadores de justicia, es que no borra derechos, revela contextos, ¿no es cierto?, de mayor vulnerabilidad. Igual como les decía, la otra opinión consultiva, la del 21-2014, en donde que se habla de la niñez migrante, es decir, que aquí tiene que haber una prohibición de que un niño sea detenido por motivos migratorios. Se tiene que aplicar el interés superior del niño, el derecho a garantías procesales reforzadas y a la protección especial frente a formas de vulneración. Entonces, cuando un niño o una niña eh, está, digamos, en el radar, aquí la situación jurídica cambia completamente porque no es un migrante irregular, ¿no es cierto? Es un sujeto de protección reforzada. Y aquí hay un caso sumamente potente que es el caso Vélez Nor versus Panamá. Este caso es fundamental porque aterriza todos estos principios en una situación concreta y realmente les recomiendo que se lean este caso. Es la detención de una persona migrante en una situación irregular. Entonces, primero, aquí la Corte que dice que la migración irregular no es un delito, que la detención migratoria tiene que ser excepcional, necesaria, proporcional y que no puede ser automática, indefinida y menos tiene que ser punitiva, ¿no es cierto?
Entonces, la detención migratoria no puede usarse como un mecanismo de control general. Esto, ¿no es cierto?, nos permite cuestionarnos todos los casos de detenciones arbitrarias, la falta de motivación en la privación de libertad. O sea, por lo menos uno debería exigir que motive, ¿no es cierto?, por qué esa persona va a ir detenida, porque como habíamos dicho, las sanciones no deberían ser penales, deberían ser netamente administrativas, porque ya no cumplieron, digamos, la parte administrativa del proceso y lógicamente, y muchas veces se dan condiciones inadecuadas en el proceso de detención. Entonces, si es que nosotros unimos todas estas decisiones, la Corte Interamericana nos está diciendo algo muy claro. La movilidad humana no puede ser cuestionada ni gestionada desde la lógica penal, sino siempre tiene que ser gestionada desde la lógica de los derechos. Entonces, migración irregular no es un delito, detención migratoria es una medida excepcional. O sea, si es que yo estoy pensando que esa persona efectivamente cometió algún ilícito y la niñez migrante tiene que haber sí o sí protección reforzada. Entonces, el Estado no puede tratar a la movilidad humana como una amenaza, cuando en realidad es una expresión de la vulnerabilidad, ¿no es cierto? Y es aquí donde el rol de los defensores es algo fundamental, porque estos estándares no se aplican solos, se aplican cuando alguien los invoca, los argumenta, pero sobre todas las cosas los defiende. Porque si ustedes, por ejemplo, se van a un caso y no refuerzan estas ideas, entonces, lógicamente las personas podrían luego verse afectadas. Entonces, por eso les digo, entender todos estos principios, entender esta jurisprudencia que es muy rica y realmente que nos da una base súper interesante para invocar los derechos, para argumentar, pero sobre todo, ¿no es cierto?, para defenderles. Entonces, en este caso, yo les había traído dos casos, tres casos. Em, Aquí tenemos el primer caso, ¿no es cierto? La mujer venezolana, vamos, o sea, vamos a ir analizando cada uno de estos casos para poder hacer, igual para que, por ejemplo, ustedes vayan comentando, ¿no es cierto? Voy a darles solamente 5 minutos para que lean el primer caso. Si vamos a leer el primer caso, vamos a darnos 5 minutos y para que más o menos tengan una idea de las respuestas que van a dar a estas tres preguntitas. Entonces, son las 3:27. Vamos a dar 5 minutos.
Listo, ¿cómo les fue con el análisis del primer caso? A ver, no sé, Lili, si es que pueden tal vez intervenir por ejemplo, para que vaya, o sea, como que vayan interviniendo y vayan como que comentando. Perdón, estaba apagado el micrófono. Les decía que sí, sí pueden levantar la mano y pueden ir sin problema encendiendo sus micrófonos para un mayor orden, irles dando la palabra. Ya, perfecto. Entonces, ¿quién quiere intervenir en el primer caso? Sí, Reina Molina. Sí, Ya, perfecto. A ver, en el primer caso, buenas tardes. buenas tardes. A ver, dice, una mujer venezolana en situación irregular con hijos enfrenta un proceso de deportación. ¿Usted aplica el principio de no devolución? Cuéntenos cómo resolvió. Sí aplica el principio, ya que prohíbe que un Estado expulse a una persona. Hola, Sí, le estamos escuchando. ahí sí me escuchan. Sí, le escuchamos. Ok. Ya que eh, prohíbe que un Estado expulse a una persona si su vida, libertad o integridad corren riesgo. Ya, muy bien. ¿Usted qué medida de protección activaría? Sería la suspensión de prohibición perdón, la suspensión del proceso de deportación. Ujú, muy bien. ¿Alguna otra medida de protección? De pronto sería un acceso a regularización. Ya. También tenemos, ¿no es cierto?, la solicitud de refugio, ¿no es cierto?, le podríamos dar, la suspensión inmediata, como usted decía, del proceso de deportación, que es clave, la evaluación individual del caso, la protección de la unidad familiar, en este caso, ¿no es cierto? Y sobre todo, acordémonos, como ella está con un niño, la aplicación del interés superior del niño. Y en la última parte dice, ¿qué argumentos usted usaría como defensor? O sea, si es que está ya defendiendo ese caso. Sería más o menos la aplicación del interés superior del niño, el derecho a la vida y la seguridad, Ujú. el debido proceso también podríamos aplicar. Sí, efectivamente. Muy bien, ¿no es cierto? El derecho, el interés superior del niño, había dicho ya el de la no devolución, el del debido proceso, que es sumamente importante, ¿no es cierto? Y como les decía, siempre tratemos de darle este enfoque de vulnerabilidad. Es una mujer migrante, madre, ¿no es cierto? Entonces aquí hay un enfoque interseccional. O sea, ustedes como defensores públicos siempre traten de manejar la interseccionalidad en donde realmente juntan, ¿no es cierto?, a todos estos derechos para poderles dar, ¿no es cierto?, una mayor fuerza. Igual, ¿no es cierto? Aquí nosotros vemos que no solamente se está evaluando solo la deportación, se está decidiendo sobre la seguridad de una familia. Ahora igual, vamos a tomarnos unos 3 minutos para analizar el caso número 2, por favor. Que el adolescente no acompañado en frontera, ¿no es cierto? Es un adolescente no acompañado en frontera.
Perfecto, vamos con el siguiente. Le tengo a Fernanda Oña, Lili. Entonces, Fernanda, por favor, usted nos puede ayudar con este caso de la adolescente no acompañado en frontera. Buenas tardes, claro. Verá, con respecto a la primera pregunta de si puede ser detenido, mi respuesta sería no, porque justamente el Código de la Niñez y la Adolescencia menciona la imputabilidad de los menores. Como segundo punto, ¿qué institución debería intervenir? Para mi criterio, principalmente sería la DINAPEN y consecuentemente el MIS. Ujú, Y como tercer punto de cómo se aplica el interés superior del niño, pues tendría que priorizar pues su protección física, psicológica y sobre el control migratorio. Así como también se debe buscar a la familia para la reunificación familiar, obviamente cuando ésta sea segura y garantice la seguridad del menor. ujú. ¿Ya? Perfecto, Fernanda, muchas gracias. Yo solamente le haré una observación. ¿Qué instituciones deberán intervenir? MIES, perfecto, la Junta de Protección de Niños y ustedes, la Defensoría Pública, también deberían intervenir. O sea, realmente creo que es la importancia, ¿no es cierto?, de darnos cuenta de que los niños, hablamos de que no son migrantes regulares, ¿no es cierto? No es un extranjero irregular, sino es un sujeto de protección reforzada. Llévense este concepto. Es un sujeto de protección reforzada, ¿no es cierto? Entonces, como podemos ver cómo se aplica esto del interés superior del niño, como usted bien lo decía, la seguridad del menor, los riesgos que puede tener en su país de origen, la necesidad de una protección internacional urgente y, lógicamente, la reunificación familiar, siempre y cuando ésta sea segura, ¿no es cierto? Porque puede ser que usted huyendo de alguna situación en conflicto. Y vamos a darnos 5 minutos, igual, 3 minutos más para analizar el caso número 3.
Bueno, ahora ¿quién quiere participar en el migrante detenido por irregularidad? ¿Me permite, doctora? Sí, por favor. César Estrella. Hola, doctora, muy buenas tardes. Bueno, no, en principio no es legal automáticamente la detención, ya que por su situación migratoria irregular no constituye un delito. En respecto a lo que qué estándares se aplicaría, se debería aplicar estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte Internacional de Derechos Humanos, la Constitución del Ecuador. También las acciones que se deberían tomar inmediatamente, como en este caso como defensor, se debería actuar de forma urgente, verificando la legalidad de la detención, también activar garantías constitucionales y garantizar los derechos básicos. También solicitar medidas alternativas, la presentación periódica, libertad con supervisión y evitar la privación de la libertad. Sería eso, doctora. Perfecto, muchísimas gracias, César. Como usted dice, ¿no es cierto? No es legal una detención por un migrante detenido de forma irregular, ¿no es cierto? Por su irregularidad. Como usted dice, la detención debe ser excepcional, necesaria, proporcional, de que en la medida de lo posible sea por el menor tiempo posible, o sea, ya sea es que le van a detener, pero que tampoco le tengan mucho tiempo retenido y lógicamente con control judicial, ¿no es cierto? Y nunca, nunca, nunca con fines punitivos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ustedes deberían hacer? Como usted dice, es primero tratar de solicitar la liberación inmediata, ¿no es cierto? Presentar un habeas corpus si es que se aplica, verificar cuáles fueron las condiciones de la detención y evaluar esta necesidad de protección internacional. Entonces, nosotros tenemos que entender siempre que detener a una persona por migrar no protege al Estado, vulnera un derecho, ¿sí? Y eso creo que es algo que realmente deberían tratar de llevarse siempre. En los tres casos nosotros vemos un patrón en común, que es que cuando el Estado actúa desde la lógica del control, el riesgo de vulneración es alto. Cuando actúa desde la lógica de los derechos, la protección se vuelve posible. Entonces, el rol, o sea, su rol como defensores públicos, no es adaptarse al sistema, ¿no es cierto? Es recordarle al sistema cuáles son sus límites. Y yo creo que ese es un rol gigante que tienen que llevar y que siempre tienen que acordarse. Las personas en movilidad humana, créanme que yo he trabajado mucho tiempo con este tipo de situaciones en diferentes tipos de condiciones, no merecen nuestra lástima. Necesitan una defensa técnica con conciencia humana. Entonces, el defensor público tiene que ser un garante de los derechos, tiene que ser la última barrera frente a la vulneración y sobre todo tiene que ser este actor que le devuelva la dignidad a esa persona. Entonces, en contextos de movilidad humana, siempre recuerden que el derecho deja de ser abstracto y se convierte en un refugio, si ustedes son quienes, ¿no es cierto?, pueden abrir esa puerta. Entonces, yo quería finalizar, ¿no es cierto?, con una frase de qué tipo de defensores queremos ser frente a una persona que lo ha perdido todo. No sé si es que tal vez alguien quiera compartir o sobre todo si es que tienen alguna duda, alguna sugerencia de la clase del día de hoy, pero esta parte de aquí a mí siempre me gusta cerrar. Quisiera, no sé, Lili, si es que podemos escuchar unos tres, cinco defensores que después de esta capacitación nos puedan decir qué tipo de defensores ellos quisieran ser frente a una persona que lo ha perdido todo. Sí, claro, pueden igualmente ir levantando la mano, así vamos escuchando cada uno. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, Sí, le escuchamos. bien, tal vez lo que voy a decir parezca algo para reírse, pero a mí me gustaría ser de esas defensoras que cuando llego a la audiencia la otra parte tiembla y el juez también tiembla o el que va a resolver. De ta- ¿Cuál es la fama que tiene de defensoría pública? A veces creen, te va a defender un defensor público, ellos no son tan buenos en la conciencia, aunque sí lo somos porque estamos todos los días haciendo este trabajo. Entonces a mí me gustaría llegar y que la otra parte tiemble. Y si se está tan capacitada y tan
tan cualificada para el asunto que tiemble la otra parte y salir con el resultado que yo quiero. Eso quiero ser. Muchísimas gracias, doctora Vázquez. Nina Alexandra Guerrero Cacuango. Hola, buenas tardes. A lo largo del tiempo, la experiencia me ha permitido confirmar que nosotros nos volvemos en una fuente de esperanza para esas personas que lo perdieron todo, porque somos la única oportunidad que ellos tienen para poder levantar su voz, para darles visibilidad, porque en la situación de irregularidad en la que muchos se encuentran aquí en Ecuador, se vuelven invisibles como sujetos de derechos. Entonces, sí. Querer ser esa luz de esperanza, esa oportunidad que tiene la persona de confiar de que todavía o sea, hay funcionarios que hacemos bien las cosas. Así es, como ustedes dicen, ser la esperanza, ser, como decía la doctora Vázquez, que lleguen y que tiemblen, o sea, que tiemblen porque viene alguien, ¿no es cierto?, a demostrarles, o sea, realmente nuestra obligación de estar ahí para hacerles de acuerdo de cuáles eran los derechos y sobre todo que, como dicen, ¿no?, el Estado tiene límites y que nosotros como abogados tenemos el deber de hacer respetar esos límites, por si acaso alguien lo haya olvidado. ¿Alguien más que quiera compartir? No sé si el doctor Hernán Borja está intentando levantar la mano, ¿no? No, 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 gracias. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Pero si quiere, no quiere compartir el doctor Hernán Borja. Sí, tenemos a Byron Pérez que nos escribió por el chat. Puede igualmente encender su micrófono y realizar la respuesta. Hola, buenas tardes. Dentro de este ámbito de respectivamente a la defensa de los migrantes, en ese sentido, yo daba una experiencia de que se los estaba deteniendo por varias horas, se estaba haciendo las audiencias en flagrancia y el ente administrativo, en este caso migración, entiende de que ellos están cumpliendo un rol del Estado. O sea, ¿cuál es el rol de ellos? Simplemente hacer el trámite, que la defensa, digamos, en el sentido sea un poco tibia y pase solo a ellos, o sea, quedar bien. Yo les había dicho en algún momento les va a caer coloquialmente el hacha, porque el compromiso de la Administración Pública es defender sus derechos a todo nivel, como decía usted, prepararse para estas audiencias como una audiencia penal o una audiencia laboral, y en ese sentido defender los derechos. Yo había puesto mi protesta porque se estaba operando de esa manera y me parecía que no se estaba respetando los derechos de los migrantes. En fin y al cabo son personas y sobre todo debe movernos a nosotros ese sentido de justicia y ese sentido de humanidad como Defensoría Pública. Muchísimas gracias, doctor Pérez. Como usted dice, ¿no es cierto? Ese principio de humanidad creo que es algo que no debemos perder y yo creo que como abogados deberíamos tener algo siempre para recordarnos. Yo siempre digo ponernos una manillita que si es que nos estamos olvidando, recordarnos para qué estudiamos esta noble y loable carrera, que es dar voces a quienes a veces lo han perdido absolutamente todo. Entonces, que la revictimización, ¿no es cierto?, no es un hecho y menos en estos casos tan complejos y que no se confunda la parte penal de la parte civil y de que no se consideren delitos algo que deberían ser meras sanciones administrativas, ya si es que lo queremos así. César Estrella, Lili también está levantando la mano. Muchas gracias, doctora. Pues bien, para mi parecer, frente a una situación de movilidad humana que ha perdido su entorno en relación a la seguridad y medios de vida, lo que necesitamos es formar parte de un rol distinto, ¿no? No se puede limitarse simplemente a la aplicación mecánica o automática de la ley. Yo creo que en este caso se requiere la integridad, el ser comprometido con la dignidad humana para poder ayudar a estas personas que realmente sí lo necesitan, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, César. Lili, si te parece, voy a leer lo que han puesto algunos estudiantes. Marjorie Cadena dice, me gustaría ser una defensora garantista de derechos, que exista un equilibrio entre la obligación de las normas y lo justo. Qué lindo. Santiago Navas nos dice, se debería ser defensores humanos, estratégicos y valientes, capaces de convertir el derecho en refugio real, protegiendo dignidad,
garantizando justicia y abriendo oportunidades a quienes enfrentan vulnerabilidad extrema. Olga Marina Chávez Muñoz, buenas tardes, bueno, estoy aquí. Y esto, bueno, realmente yo creo que en honor al tiempo y para poder cumplir con los límites que me han dado el día de hoy para esta capacitación, espero que les haya gustado, espero que les haya servido lo que hemos conversado hoy un poquito. Como les digo, realmente ustedes tienen la noble misión de ser defensores públicos y sobre todo recuerden que ya hay personas que lo han perdido todo. Tratemos de que por lo menos no pierdan más su dignidad ni tampoco los derechos que se les debe asistir. Más bien, muchísimas gracias a la Escuela de la Defensoría Pública, gracias al Instituto Iberoamericano, muchas gracias Lili, Santiago, Daniel por haberme contactado el día de hoy. Para mí ha sido un gusto poderles dar esta charla. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su participación, por ser parte de este evento y sobre todo por compartirnos sus conocimientos y su experiencia. Creo que para todos ha sido un espacio sumamente enriquecedor y sin duda tenemos la confianza de que estos espacios nos ayudan a abrir nuevas perspectivas y a confiar en que el cumplir cada uno de nuestros roles nos ayudan a que sea efectivo el acceso a la justicia. En este caso, el tema de movilidad humana, que es un fenómeno que requiere que se haga y se trate con rigurosidad, pero sobre todo también con humanidad desde cada uno de nuestros roles como defensores, defensoras públicas, desde los miembros de la red complementaria y desde el ejercicio de la abogacía en general o como ciudadanos inclusive. Así que les agradecemos por ser parte. De igual forma, agradecemos a la Defensoría Pública y a la Escuela Defensorial por generar estos espacios y por el compromiso con la formación continua que nos ayuda a fortalecer y cada vez adquirir más herramientas para el ejercicio profesional. Asimismo, desde el Instituto Iberoamericano de Leyes y Economía, les agradecemos por permitirnos ser parte de estos espacios, seguir fortaleciendo lazos y sobre todo contribuir para el acceso a la justicia y la protección de los derechos de cada uno de nosotros. Asimismo, les recordamos que, bueno, este espacio es un espacio de aprobación, así que en unos minutos les vamos a enviar el link por el chat para que puedan realizar la evaluación, no sin antes pedirles que las personas que estén en la posibilidad puedan encender sus cámaras de forma que podamos capturar este momento. Vamos a hacer dos pantallas, por lo que hay algunas personas conectadas, entonces ahora voy a la cuenta de 3, voy a hacer la captura, ¿sí? A ver, 1, 2 y 3. A ver, listo. Vamos a ir a la segunda pantalla, por favor. Bien, 1, 2 y 3. Listo. De esta forma hemos podido capturar este momento y este espacio académico. Les agradecemos por ser parte y esperamos poder encontrarnos en una próxima oportunidad. Ahora van a tener unos minutos para ingresar a la evaluación y con eso damos por finalizado este programa. Muchas gracias y que todos y todas tengan una excelente tarde. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, una excelente tarde para todos. Muchas gracias. Únicamente recordarles que para la certificación es importante realizar el test de evaluación que tendrá un tiempo de 20 minutos de 10 preguntas. Las personas que puedan hacerlo y cumplir con los parámetros, pues se emitirán los certificados correspondientes. Buenas tardes con todos.